En el video anterior vimos que una de las aplicaciones de la fuerza cortante longitudinal es cuando tenemos este tipo de vigas compuestas. Una sección en T, tenemos un elemento superior, un elemento inferior, y estos elementos están unidos, por ejemplo, mediante pernos. Los pernos localizados longitudinalmente en la viga. Si vemos la fuerza cortante, ¿cómo estaría actuando? Aquí en el perno y en los elementos con la tendencia de tener un desplazamiento relativo entre estos elementos aquí en la interfase. Si se conoce la fuerza cortante longitudinal y como vamos a ver más adelante lo que se conoce el flujo cortante, pues es posible diseñar o seleccionar el tamaño de los pernos, además de la distancia que debe de tener los pernos longitudinalmente para soportar la fuerza cortante. Ahora vamos a pasar a lo que es el esfuerzo cortante, también longitudinal. En realidad es suficiente con recordar que el esfuerzo es igual a fuerza sobre área. La fuerza cortante ya la tenemos. En el video anterior llegamos a la ecuación. Entonces lo único que nos falta es calcular el área donde estaría actuando dicha fuerza. Si aquí tomamos una sección de la viga, un elemento en su forma longitudinal, delta z, el área donde estaría actuando esa fuerza cortante, pues está definido como la distancia t multiplicado por delta z, ¿sí? Viene siendo el área. Podemos escribir, por lo tanto, que el esfuerzo cortante longitudinal es igual a la fuerza cortante dividida entre el área. Sustituimos para la fuerza cortante. Ponemos aquí la ecuación de la fuerza cortante, le agregamos el área y aquí simplemente lo ordenamos de esta manera. Lo que viene siendo el delta, vamos a cambiarlo en su forma diferencial, diferencial del momento, cómo está cambiando respecto a la longitud. Q, recordemos, viene siendo el primer momento de área y X, el segundo momento de área de la sección respecto al eje horizontal que está localizado en el centroide global. Y T, básicamente es esta distancia, la distancia que abarca toda el área que estamos considerando. Ahora, aquí es donde viene lo importante y hay que entenderlo. ¿Qué viene siendo, qué es lo que viene siendo el cambio del momento respecto a la longitud de la viga? ¿Qué podemos poner en vez de esta relación? ¿A qué viene siendo igual? Bueno, pues recordemos que la fuerza cortante transversal, la que encontramos en el diagrama, es igual al cambio del momento respecto a la longitud. Por lo tanto, aquí para calcular el esfuerzo cortante longitudinal, esta ecuación se reduce a la fuerza cortante transversal multiplicado por el primer momento de área sobre el segundo momento de área multiplicado por esta distancia t. Lo que viene siendo V, la fuerza cortante transversal, ¿cómo estaría representada en esta sección? Bueno, esa fuerza cortante transversal es interna y básicamente estaría de esta manera, ¿sí? Pasaría de esta manera en la viga. Que esta fuerza cortante transversal V viene del diagrama, para no confundir. Así es como está relacionado. Por lo tanto, conforme encontramos una fuerza cortante transversal, es evidente de que va a ir cambiando el momento interno, lo cual tiene sentido con lo que ya hemos estudiado. Muy bien, entonces, una vez que ya tenemos la ecuación, vamos a continuar. Muy importante el parámetro o el cálculo del primer momento de área.
que vamos a necesitar. Si tenemos esta sección, por ejemplo, y justamente en esta sección, a partir del diagrama de fuerza cortante transversal, sabemos el valor de V y vamos a suponer aquí tenemos el centroide global para la sección y queremos calcular el esfuerzo cortante tanto en el punto A, en el punto B y en el punto C. ¿Qué es lo que se hace? Bueno, vamos a comenzar con el punto A. Siempre para calcular la fuerza cortante o el esfuerzo cortante, esto ya brevemente lo tocamos, es que necesitamos el área. El área ya sea en la parte superior, por arriba del punto o por debajo del punto. Aquí está ilustrando, o lo que se está tomando es el área por arriba del punto, todo el área. ¿Cómo se calcularía el primer momento de área entonces? Aquí, bueno, necesitamos primero el área, aquí de color amarillo, y luego la distancia entre centroides. Este vendría siendo el centroide local, y acá tenemos el centroide global. Entonces, Y' vendría siendo esa distancia que necesitamos para el cálculo del primer momento de área Q. Por supuesto que lo podemos simplificar, y ahorita vamos a ver cómo. Eh, Tenemos, por ejemplo, ahora, si queremos calcular el esfuerzo cortante en B, podemos tomar el área tanto arriba de B o bien por debajo de B. Aquí, de nuevo, se está tomando el área que está arriba de B, de color amarillo. Y finalmente, para el punto C, todo el área arriba de C. Ahora, ¿cuál es una manera de hacerlo más sencillo? Bueno, por ejemplo, para calcular el esfuerzo cortante en B, toda el área amarilla la podemos dividir en áreas más sencillas, simples rectángulos. Y ya lo hemos hecho para el cálculo del segundo momento de inercia. El segundo momento de inercia de área. Entonces aquí podemos tener un rectángulo, dos rectángulos y el tercer rectángulo. Cada rectángulo es muy sencillo calcular el área. Por ejemplo, primero calcularíamos el área para el rectángulo número 1 y podemos conocer la distancia entre su centroide local al centroide global de la sección. Luego le sumamos para el rectángulo número 2 y al final le sumamos para el rectángulo número 3. Por eso el cálculo del primer momento de área es una sumatoria. Así lo podemos calcular. Vamos a verlo en un ejemplo para que quede más sencillo, se entienda. La viga que se muestra tiene una carga externa de 2000 newtons aplicada en su extremo. Determina el esfuerzo cortante en el punto K y H de la sección. El momento de inercia, ya nos están dando el momento de inercia y las distancias, las dimensiones de la sección. El punto K se encuentra arriba del centroide global de la sección, mientras que el punto H por debajo del centroide. Primero hay que visualizar el fenómeno. Tenemos los 2000 newtons. Bueno, aquí vamos a imaginar que tomamos una sección, eh, por ejemplo, como se muestra. ¿Para qué? Para que se haga evidente el momento interno y la fuerza cortante transversal, que es V. Entonces, si tenemos 2000 newtons, que es una fuerza externa hacia abajo, entonces la fuerza interna V debe de ser en esta dirección. El momento por inspección, aquí se hace evidente al aplicar los 2000 newtons. Claramente la viga en la parte superior va a estar a tensión, mientras que la parte inferior a compresión, quedando el momento de esta manera. V es precisamente lo que necesitamos para la ecuación, que aquí por equilibrio, pues viene siendo de 2000 newtons. Esfuerzo cortante en H, aquí tenemos H. ¿Qué es lo que podemos hacer? Podemos tomar el área, todo el área que está arriba de H, es decir, todo esto de color gris, es lo que podríamos tomar, pero resulta más conveniente
hacer el cálculo de Q tomando el área de color amarillo, porque son dos rectángulos. Entonces podemos hacer el cálculo para un rectángulo y multiplicarlo por 2. Aquí tenemos Q. Necesitamos el área primero, 13 por 3. Bien, y luego la distancia entre centroides, que aquí ya nos están dando directamente la distancia entre centroides de 23.5 milímetros. Tenemos el cálculo. Pueden hacer como ejercicio Q, pero para el área de color gris, y van a llegar exactamente al mismo resultado. Ahora sí, el cálculo del esfuerzo cortante, V, es de 2000 newtons, que estos 2000 newtons, recordemos, es la fuerza cortante transversal, en sentido contrario a los 2000 newtons que está actuando aquí en donde hicimos el corte. Tenemos Q, el segundo momento de área, y X ya no lo dan, y T muy importante, es la distancia total que abarca el área. No es como tal el espesor, es toda la distancia que abarca el área que estamos considerando. Entonces viene siendo 3 milímetros aquí. Hay que sumarle los otros 3 milímetros porque también tenemos área donde pasa. Se calcula de 6.93 megapascales. Vean cómo quedaría. Eh, el esfuerzo cortante sigue siendo longitudinal. Todo esto sí es longitudinal. Entonces, tenemos esta dirección porque en la parte inferior de la viga está sometida a un esfuerzo longitudinal de compresión. La fuerza cortante debe de equilibrar, debe de balancear lo que son estas fuerzas longitudinales. Entonces, debe de ser en este sentido, para balancear el efecto de compresión. Ahora el esfuerzo cortante en K. Podemos hacer el cálculo con el área de color gris. Aquí ahora se está haciendo el cálculo para el área superior, lo cual lo vamos a hacer para que se vea cómo se puede simplificar las áreas. Podemos tener este rectángulo de color verde y estos dos rectángulos de color naranja. El cálculo de Q hay que aplicar la sumatoria primero para un rectángulo color amarillo y lo multiplicamos por 2. ¿Qué necesitamos aquí? Necesitamos el área, 3 milímetros por 7 milímetros, y la distancia entre centroides de 8.5 milímetros. Y luego le sumamos el cálculo para el rectángulo color verde, 56 milímetros por 3 milímetros, y la distancia entre centroides de 3.5 milímetros. Tenemos el primer momento de área de 2.625 milímetros cúbicos. Hagan el ejercicio para el área de color gris y van a llegar al mismo resultado. Usamos la ecuación. Observen que estos 2000 se siguen manteniendo porque estamos en la misma sección. Tenemos Q, el segundo momento de área, y T. Aquí, ¿cómo sería T? Bueno, estamos haciendo el cálculo en el punto K. Entonces, 3 milímetros y luego acá otros 3 milímetros, donde pasa todo K. Ahora, ¿cómo quedaría representado? Tenemos, primero el esfuerzo es de 9.92 megapascales. Recordemos que en la parte superior de la viga está a tensión. Entonces aquí, como se está ilustrando, es en el sentido contrario para tener el balance de fuerzas horizontales. Muy bien. Finalmente, ¿dónde quedaría el máximo esfuerzo cortante? Bueno, el esfuerzo cortante máximo va a depender bastante del primer momento de área. Si tenemos un mayor primer momento de área, Q, el esfuerzo cortante va a ser mayor. ¿Y de qué depende Q?
Depende principalmente del área que estamos considerando y de la distancia entre centroides. Entonces tiene sentido que si tomamos a partir del eje horizontal que pasa por el centroide global, si tomamos todo el área por debajo, vamos a tener el mayor esfuerzo cortante. Es lo que aquí se está haciendo, el esfuerzo cortante máximo. Tenemos el eje X y del eje X podemos tomar el área por debajo o toda el área por arriba del eje. Aquí se está tomando por debajo, es sencillo hacer el cálculo. Para Q viene siendo 3 milímetros por 30 milímetros, tenemos el área y la distancia entre los centroides, resultando de 15 milímetros. Aplicamos la ecuación teniendo 10.20 megapascales. ¿Ok? Básicamente, ¿qué es lo que estaríamos calculando? Precisamente el esfuerzo cortante máximo. Muy bien, y con esto terminamos esta lección, este tema. Algunas referencias adicionales.